a cada uno de nosotros. Génesis capítulo 24. Abraham había llegado a la ancianidad. Sabía que pronto moriría, pero aún le quedaba un acto por cumplir para asegurar su descendencia, para asegurar el cumplimiento de la promesa. Isaac era a quien Dios había designado para sucederle como depositario de la ley de Dios y padre del pueblo escogido. Pero todavía era soltero. Ya tenía 40 años. 40 años y no se había casado. Con toda seguridad, Isaac no estaba apresurado por casarse, como nadie debe estarlo en el tiempo moderno. Los habitantes de Canaán, donde vivían, eran entregados a la idolatría. Y el patriarca temía el efecto de esas influencias corruptoras. Y en ningún momento él quiso que su hijo se casase con una de las cananeas. El joven Isaac era de afectos profundos y de naturaleza benigna y condescendiente. Si se unía a una mujer que no temiera a Dios, se vería en peligro de sacrificar sus principios en aras de la armonía. Y entonces, nuevamente, como hijo disciplinado, Isaac se deja orientar por su padre en la escogencia de la que sería su esposa. Es decir, que no solamente en la situación sumamente crítica del sacrificio que Dios le había pedido, Isaac se dejó dirigir, sino en otro tipo de situación, como era la elección de su compañera de la vida. Vemos aquí un ejemplo de sumisión, de obediencia, de honra de este destacado joven para su padre. Algo admirable. En los tiempos antiguos, los compromisos matrimoniales eran hechos generalmente por los padres, y esta era la costumbre también entre los que adoraban a Dios. No se exigía a nadie que se casara con una persona que no amara. Pero al brindar sus afectos, los hijos eran guiados por el juicio de sus padres piadosos y experimentados. Actuar de otro modo era deshonrar a los padres y hasta cometer delito. Isaac, confiando en la sabiduría y en el cariño de su padre, se conformaba con dejarle a él la solución de este asunto, creyendo que Dios lo guiaría en la elección tal como lo fue. Los pensamientos del patriarca se dirigieron hacia los parientes de su padre que estaban en Mesopotamia. Aunque en ese lugar no era totalmente libre de la idolatría, pero los parientes de su familia, sus familiares, apreciaban el conocimiento y el culto al verdadero Dios. Y ahora se disponen que Dios guíe a ese hombre, a ese empleado, para que vaya
en esa misión especial de cacería, como dirían los muchachos. Y la palabra de Dios dice: y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. Ahora el hombre va a salir en ese plan. Si la dama estaba dispuesta a venir, a dejar su parentela, también tenía que ser un paso de fe y de mucha obediencia a sus padres también. Por eso el texto bíblico dice que había mucha comunión con Dios en esta situación, muchísima oración. El mensajero se puso en camino, llevando consigo 10 camellos para llevar acompañamiento. En la ceremonia, la creencia en Dios, el Señor de los cielos, estaba primero. La creencia en el llamado de Dios: el Señor Dios habló a mí. La creencia en la promesa de Dios: júrame. La creencia en la providencia de Dios: enviará un ángel delante de ti para guiarte a la persona que Él ha escogido para mi hijo. La creencia en la provisión de Dios: tú tomarás esposa para mi hijo. Tomó muestras de las riquezas de las posesiones de Abraham, 10 camellos. Tomó todo tipo de regalos de la elección de sus tierras para su señor. Y ahora sale este hombre con la comitiva, cargado de regalos, de oraciones, para que Dios dirigiera esa elección. Emprendió el largo viaje allende las llanuras de Damasco hasta el gran río del Este. Al llegar a Harán, se detuvo frente a las murallas este hombre, cerca del pozo donde iban las mujeres de la ciudad a sacar el agua. Pero al llegar al pozo, dice la Biblia, que él clamó de nuevo a Dios, versículo 11, 24:11. Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. Oh, mis amados, ese debe ser el clamor de cada joven, de cada señorita, cuando está en planes de matrimonio. Oh Señor, dame, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro, y haz misericordia con mi señora Abraham. Y ahora él se toma el tiempo de ponerle parámetros a Dios, pruebas, elementos que le guíen. Pareciera que en algún momento los elementos que él pide son exageraditos, pero no. Él tiene una relación viva con Dios y le pone algunos elementos que le van a dar, si Dios le está guiando en la elección, bien preciso. Sea pues, versículo 14, la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere. Él le estaba pidiendo a Dios lo que la dama debía hacer,
para él convencerse que realmente era la voluntad de Dios. Que la dama, que ella responda: bebe, que me dé agua a mí, y también daré de beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Este hombre estaba orando en voz alta, porque el versículo 15 dice que antes que acabase de hablar, oh mis amados, saben que nosotros podemos orar en voz alta también, y necesitamos ir cultivando esa autoridad espiritual. Cuando usted ora en voz alta y sus hijos le oyen estar aferrándose del trono de la gracia, usted va creciendo. También podemos orar audible. Y dice que acabando de hablar, Rebeca salía ya con su cántaro sobre el hombro. ¿Y qué dice el versículo 16, muchachos? Y la doncella era de aspecto muy hermoso. ¡Wow! Una Barbie allí. Muy hermoso. Conmigo, dicen por aquí. Igualita a mí. Soy yo, pastor, la que ponga mi nombre ahí. Era de aspecto muy hermoso. Virgen. A la que varón no había conocido. La cual descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua para tu cántaro. Hasta allí todo está normal. Era una cortesía y era un privilegio, consideraban los orientales, darle de beber a un peregrino. Nadie podía negar esa cortesía de darle de beber a un peregrino. Si la prueba se hubiese quedado solo allí, era algo muy común. No estaba yendo más allá a un paso de fe. Pero el hecho que Eleazar le dice: y que salga de ella la iniciativa de decirme a mí, que además de darme de beber a mí, le va a dar de beber a mis 10 camellos que traigo allí, que han venido de largo viaje y que vienen sedientos del desierto. Podrá decir alguno: pero está exagerando este maestro, ¿no? Amigos, ¿cuánta agua beben los camellos? A ver si me ponen la imagen. ¿Cuánta agua bebe un camello? Me tomé el tiempo de averiguar, de investigar cuánta agua beben los camellos. ¿Qué cantidad de agua beben promedio? ¿Hay alguna variación en esto? Dicen los entendidos que hay 2 tipos de camellos. El que tiene una sola joroba es el dromedario, y ese habita más en Sarabia, en Arabia, quiero decir, perdón. Este es el dromedario. Ok, es una versión de camello, el dromedario, ¿verdad? De las familias. Está el otro que es el bactriano,
que tiene 2 jorobas. El dromedario es de una. Dicen los entendidos que el promedio de un camello oscila de 70 a 90 litros de una vez. 70, entre 70 y 90 litros de agua. Ha habido ocasión en que han sobrepasado los 100 litros hasta 140, 150 litros de agua. La fisiología del camello es que todo su organismo absorbe el agua. Algunos dicen que los camellos pequeños pueden beber entre 20 y 30 litros por día. Siempre son cantidades industriales. Cuando un camello promedio que bebe de entre 70 y 90 litros de agua, para que esa cantidad de agua se distribuya en todo su cuerpo llevan 48 horas. Los camellos pueden pasar hasta 10 días sin beber agua. La gran pregunta es, han habido camellos que han llegado a vivir hasta 7 meses en el desierto. La gran pregunta es, ¿cuánta agua tuvo que alar? Ahora podemos quitar la imagen para. ¿Cuánta agua tuvo que alar Rebeca? Si eran 10 camellos que venían de una larga ruta. No eran camellos que estaban allí domésticos en Mesopotamia y que se bebían de 20 a 30 porque les daban agua todos los días. No. Venían de un largo viaje estos 10 camellos. Hermanos y hermanas, pongámosle el promedio, que eran 70 litros por cada camello. Rebeca tuvo que transportar no menos que unos 700 litros. En ese tiempo no existían los sistemas potables como hoy. Quizás era un pozo. El texto bíblico dice, versículo 19, y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. ¿Notaron el texto? No dijo ella, les voy a dar agua. No. Los conceptos de excelencia de esta joven, de hacer bien, de terminar el trabajo. En otras palabras, ella estaba hablando hasta la saciedad de los camellos, hasta que acaben de beber, hasta que ya no quieran agua. ¡Wow, hermanos! ¿Qué sentido de excelencia de esta joven? Hasta que acaben de beber, sacaré agua para tus camellos. Versículo 20. Y se dio prisa. Era un trabajo rápido. Se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos.
Y vació su cántaro, echó en la pila, vació, echó, vació, echó, vació, echó y vació y echó y vació y echó. ¿Cuántas veces? No tengo idea. Pero que era una cantidad exagerada de veces. ¡Qué capacidad de muchacha! ¡Qué capacidad! Seguramente terminó transpirada. Se le fue el perfume. No pudo conservar las uñas bien arregladas con ese trajín. ¡Qué capacidad! Vaciando en la pila y aquellos tremendos animalones allí que no huelen bien. Viniendo no huelen bien. Pero qué capacidad. Me deja asombrado realmente. Esta muchacha era una trabajadora esforzada. No buscaba Rebeca hacerlo más facilito. Hacía lo que era necesario hacer. Y lo hacía con eficacia. Lo hacía con amor. Lo hacía hasta dejarlo bien hecho y terminado. Pregunto, señorita aquí presente, ¿cómo es usted cuando le piden hacer algo en su casa? Cuando lava los platos. Quedan todos desbichinados en la orilla. Los calderos. Se oye como si hay guerra allí, que usted lo está lavando a la fuerza y tira y aquel gran bulla. ¿Cómo es, mi señorita? Hace usted las cosas con excelencia. Cuando lava los vasos, ¿le quedan los pedazos de jabón? ¿O solo los moja? Para que digan, pero cuando la mamá los agarra y los huele, se da cuenta que no los lavó. ¿Cómo hace usted? Lo que le piden lo hace con excelencia, con eficacia, con amor, que las cosas queden bien hechas. ¿Persigue usted la cultura de la excelencia? ¿O simplemente usted quiere salir del paso para ir a jugar Nintendo? Para ir a chatear con el teléfono. Terminar esto. ¿Cómo es? Cuando usted barre en la casa, ¿barre solo donde mira la suegra? ¿Donde se mira? ¿Y donde no se mira? ¿Cómo es? Cuando le toca planchar, ¿se queman los pantalones del papá? Hace lo que tiene que hacer con excelencia. ¿Cómo es mi joven aquí presente? Cuando te ponen a lavar el carro, cuando te prestan el carro y que te fuiste a Tegus, viene que todo le suena y que se le vienen cayendo los pedazos. ¿Cómo hace lo que tiene que hacer el joven? Esforzado, hacer lo que tiene que hacer, se toma el tiempo para que las cosas queden bien hechas con excelencia. O lo haces tan de carrera que las cosas no quedan bien hechas y el papá tiene que venir para terminar de hacer lo que dejaste a medias. Esta joven nos deja un gran ejemplo de que el joven, la señorita adventista, en su preparación para la vida debe perseguir la excelencia, la cultura de la excelencia, no hacer las cosas por salir del paso, porque tengo que ir a ver la serie de la televisión, porque tengo que ir a chatear y esto hay que salir lo más rápido posible, no importa cómo quede. No debe ser así entre nosotros. Tal como Rebeca se esforzó, aunque el deber que ella misma se puso no era fácil,
pero ya se había comprometido. Y ahora tenía que echarle, y terminó bien. ¿Qué dice la Biblia? Y el hombre, y sacó, y gracias, dice que sacó, o solo le dio a 5, y de ahí no, señor, ya no puedo, ya estoy cansada, maestro, ya le di a 5, échale usted a los otros. No me mira que estoy transpirando. ¿Cómo fue? ¿Se rajó a medio camino Rebeca? Aunque estaba duro el trabajo, ¿no? En todo trabajo, jóvenes, llega un momento crítico en que el cansancio llega, que la presión mental, todo trabajo tiene una partecita crítica que a uno no le gusta. En todo trabajo, en toda vocación, hay una cosita que esa parte del trabajo no nos gusta. Pero tenemos que hacerle, porque si no, no queda completo el trabajo. Ahí es donde la fuerza de voluntad tiene que sobreponerse y hacer esa partecita que ya no la queremos hacer. Esa es parte de la disciplina de un profesional, de una persona que trabaja con excelencia. Y dice que, y cuando los camellos acabaron de beber, dice el verso 22, ella concluyó su trabajo. Concluyó su trabajo. Aunque costase lo que costase, esta señorita realmente tenía un toque adicional en su personalidad. Esta señorita tenía un valor agregado como persona. Esta señorita iba más allá del común de todas. Tenía algo que la destacaba, esa capacidad de servicio, esa amabilidad. Miren qué buen encuentro tuvo este hombre. Era muy amable. Dice que de entrada le dijo: bebe, mi señor. Y él era un desconocido. Y lo trata con aquel respeto, 24:18, bebe, mi señor. Era amable, era bonita, era esforzada, era hospitalaria. Dice que además del agua que le dio, le dijo: en mi casa hay forraje para que coman también tus camellos, y hay para que tú duermas también. Esta señorita buscaba no servir lo menos, sino lo más que se podía. ¡Wow! Era respetuosa. Cuando se encontró con Isaac en 24:64 de Génesis, se bajó de la bestia rápidamente. Tenía modestia. 24:65 dice que tomó el velo y se cubrió. Amigos, esta espontánea cortesía daba testimonio de que poseía un corazón bondadoso y una naturaleza activa y enérgica. Ay, el enviado de Abraham estaba maravillado, dice versículo 21. Maravillado. ¿Cómo Dios me ha dirigido? Pero qué calidad de muchacha he hallado para mi patrón. ¡Wow! Emocionado. Pero más emocionado cuando él le pregunta por la familia. Y ella le dice: sí, soy de Betuel, de Nacor, pariente de Abraham. Si es de la que yo vengo a buscar, la que me mandó el patrón. Es pariente de mi jefe. ¿Qué más evidencia puedo tener que Dios me está guiando? ¿Qué más puedo pedir? Dice el enviado. Así también nuestros jóvenes y señoritas, hoy en el año 2014,
y en adelante podemos tener la seguridad de la guía de Dios cuando hemos de tomar estas decisiones de matrimonio. Así como este hombre, en la fe en Dios le puso parámetros claros y Dios se lo cumplió. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No, en cuestiones de matrimonio no podemos andar dando palos de ciego. Hemos de entrar con plena seguridad porque Dios quiere guiarnos. Y le cuenta a los familiares la muchacha. Y vienen a recibirlo los familiares y le dan todas las cortesías. Y le van a dar de comer. Y cuando le van a dar de comer, él les dice, miren, no voy a comer, no he venido a comer, he venido a un asunto más importante. Esta es mi misión. Vengo a buscar esposa para el hijo de mi patrón, que es pariente de ustedes. Él no quiso que ella se case, que él se case con una cananea, sino con una hija de Dios que obedecen al mismo Dios de Israel. Y yo le puse esta prueba, mi patrón me bendijo así, y al llegar al pozo fue así, y ocurrió exactamente así como yo le había pedido al Señor. Y yo creo que esta muchacha es la esposa del hijo de mi Señor. Dios me está guiando. Ese era el término que primaba en toda la conversación. Esto viene de Dios. Esto viene de Dios. Dios nos guió así y así. Eso fue lo que se manejaba, la convicción de la dirección de Dios. Así debe ser, mis queridos jóvenes y señoritas. Esto viene de Dios. Debe haber convencimiento. A tal grado que la familia dijo, sí, esto viene de Dios, estamos de acuerdo. Vemos que la voluntad de Dios está aquí de por medio. Le preguntan a la muchacha, ¿estás dispuesta a ir? Y ella, como una verdadera hija de Dios, también comprende la voluntad de Dios y dice que sí, va a ir. Amigos míos, quiero ir terminando presentando esta tabla que he preparado. ¿Cómo? Hay dos formas bíblicas, hay dos personajes bíblicos, ahora es el momento, que eligieron esposa, pero uno eligió de una manera correcta y uno de una manera incorrecta. Veamos a ver. La manera correcta es la manera de Isaac y la manera incorrecta es la manera de Sansón. Uno está en Génesis 24 y el otro está en Jueces 13. Inciso A. Ambos, tanto Isaac como Sansón, nacieron de milagro. Las dos madres eran estériles. Los dos nacieron de milagros. Ambos, Isaac y Sansón, estaban destinados para una misión especial. Isaac, el heredero de la promesa, y Sansón, dice el libro de Jueces 13:5, que también tenía una misión especial de Dios. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, porque aquí concebirás y darás un hijo y no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Ese era el destino de Sansón. Así como cada joven, señorita, tiene una misión especial que cumplir en esta tierra. Tiene un ministerio de Dios con que servir a la humanidad. Inciso C. Tanto el padre de Isaac como el padre de Sansón
pidieron a Dios una confirmación del nacimiento de ese niño porque sus esposas eran estériles. Y a ambos Dios les dio esa confirmación. A ambos Dios mandó el ángel. Inciso D. Isaac fue bendecido como niño y creció. Así lo dice 21:8 de Génesis. También Sansón fue bendecido y creció. Así lo dice Jueces 13:24. Pero aquí comienzan las grandes diferencias. Mientras Isaac se mantuvo sereno y tranquilo, desarrollándose, esperando el momento, Sansón se enamoró. Y dice Jueces 14:3 y 7, que a la hora de enamorarse y de decidir, el único criterio que usó fue: ella me gusta, ella me agrada, démenla por mujer. Y se trancó. Ella le agradó a Sansón. Tómame esta por mujer porque ella me agrada. El único criterio de Sansón. Debe ser ese el único criterio de los jóvenes adventistas. Solo porque me gusta, y ese es el único valor que yo debo considerar a la hora de tomar una decisión. Ese era el único criterio que usó Sansón. Me gusta, me agrada. ¿Debe la señorita tener solo ese criterio? Porque me gusta, y porque me gusta, con ese me voy a casar, porque me agrada. Sansón tomó ese criterio. Dice que sus padres no le apoyaron, no le aconsejaron. Jueces 14:4. Sus padres no le apoyaron, pero él se trancó. Se trancó. Se trancó, que me gusta y me gusta y me gusta y me gusta y me gusta, y de ahí nadie lo sacó. Dice que Isaac, por su parte, valoró y se dejó dirigir, tomó en cuenta el criterio de su padre. Sansón no tomó en cuenta el criterio de su padre y de su madre. Sansón tuvo una muy mala relación con los padres de esta mujer que escogió. 14:20 dice: y la mujer de Sansón le fue dada a su compañero, el cual él había tratado como su amigo. Los padres le dieron la mujer que él escogió a otro. Por otro lado, Isaac tuvo buena relación con sus suegros. 15:1 dice que el padre de la mujer que le escogió no lo dejó entrar a la casa. En cambio, Génesis 24:67 dice que Rebeca fue un consuelo para Jacob. Finalmente, amigos, cuando esta mujer que Sansón escogió le fue entregada a otro hombre, Sansón quedó desorientado, desconsolado, y en el capítulo 16, versículo 1 de Jueces, dice que fue a buscar una ramera. Ya va con segunda relación. Pero allí no acaba la historia.
16, versículo 4 dice que ahora conoce a una tercera mujer. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Dalila fue la tercera vuelta, no es la primera en la vida de Sansón. Quedó tan desorientado. Mientras Isaac, con su esposa que se dejó dirigir, tuvieron muchos hijos y fueron los herederos de la promesa. El que tomó en cuenta la opinión de su padre. Por otro lado, de nuevo Sansón se enamora de una tercera mujer usando el único criterio: que me guste, que sea bonita. Punto, único criterio, única valoración. Y aún en la tercera vuelta, aquí sí le va re mal. Dice que Dalila estaba aconsejada por los filisteos para que le sacara la verdad cuál era el secreto de su fuerza. Y a mí me impresiona que ella, indagándolo directamente y él sabiendo qué es lo que ella perseguía, no se libera de ella. No se liberaba hasta que le sacó la verdad. Solo llego a una sola conclusión: que este hombre, el pecado del sexo lo había entontecido. Tal como lo dice Proverbios, que el que comete adulterio peca contra su propia alma. Dalila diciéndole, ¿y cuál es tu secreto? Y le dice una cosa y no sale. De ahí vuelve la mujer, ¿y cuál es? Y le dice otra y no sale. Y 3 y 4 veces la mujer detrás de eso. Y él no se libera de ella. Como ciego. Cegado totalmente, embrutecido. El pecado embrutece. El pecado entontece. El pecado nubla la razón y la manera adecuada de pensar. Finalmente, le dice la mera verdad de su fuerza. La mujer se la cuenta a los enemigos y termina con el pelo corto. Y en el versículo 25 del capítulo 16 de Jueces, termina ahora ciego Sansón y sirvió de juguete delante de ellos. Ahora es el hazme reír. El que era el fortachón, ahora está ciego, le sacan los ojos. Y es el hazme reír de la reunión. ¿Cómo se degeneró? ¿Cómo estas 3 mujeres le arruinaron la vida a Sansón? Se la arruinaron. Era fuerte, fortachón, pero sin seso, sin columna vertebral. Y ahora los filisteos se están riendo de él. Pero no termina allí. Sansón murió joven. Terminó su vida siendo el hazme reír de los filisteos y aplastado por una torre del templo. Mientras Isaac terminó su vida en buena vejez. Aquí se puede percibir la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve.
entre los que siguen el consejo, el apoyo, la orientación de sus padres. ¿A cuál de los dos te quieres parecer? ¿A Isaac o a Sansón? A Sansón le fue muy mal. No apreció el consejo de sus padres y usó un solo criterio: que me guste y punto. Termino con esta cita inspirada. ¿Qué contraste, Patriarcas y Profetas 153, entre Isaac y la juventud de nuestro tiempo? Aún entre los que se dicen cristianos, los jóvenes creen con demasiada frecuencia que la entrega de sus afectos es un asunto en el cual tienen que consultarse únicamente a sí mismos. Un asunto en el cual no deben intervenir ni Dios ni los padres. Mucho antes de llegar a la edad madura se creen competentes para hacer su propia elección sin la ayuda de sus padres. Suelen bastarle unos años, pocos años de matrimonio para convencerlos de su error. Pero muchas veces es demasiado tarde para evitar las consecuencias perniciosas. La falta de sabiduría y dominio propio que los indujo a hacer una elección apresurada agrava el mal hasta que el matrimonio llega a ser un amargo yugo. Y así han arruinado mucho su felicidad en esta vida y su esperanza para la vida venidera. Si hay un asunto que debe ser considerado cuidadosamente y en el cual se debe buscar el consejo de personas experimentadas y de edad, es el matrimonio. Si alguna vez se necesita la Biblia como consejera, si alguna vez se debe buscar en oración dirección divina, es antes de dar un paso que ha de vincular a dos personas para toda la vida. Oh, mis queridos, tenemos estos dos ejemplos. Isaac, que siguió consejo de su padre, triunfó en su hogar, llegó a buena vejez. Y la Biblia da testimonio que fue un hombre de Dios. Tenemos esperanza que él se va a salvar. Sansón solo se guió por un criterio: me gusta. Esa que le gustaba no le salió bien y se fue a buscar otra. Igual que me guste, el único criterio. Y todavía se fue a la tercera vuelta. Solo que me guste. Y esa tercera vuelta lo llevó a la muerte. ¿A cuál de los dos te quieres parecer, señorita? ¿A Sansón o a Isaac? ¿A cuál de los dos se quieren parecer mis jóvenes de esta iglesia? ¿A Sansón o a Isaac? ¿Cómo quieres terminar? ¿Como Sansón o como Isaac? Hoy es día de reflexión. Hoy es día de decisión. Digámosle pues: Señor, guíeme, Señor. Que me guste no sea el único criterio. Es importante que le guste, ¿no? Sí, es importante, pero no es el único criterio. Deben haber más elementos. Sobre todo la guía de Dios, la obediencia a Dios, los principios deben guiarnos en la elección de la que será nuestra compañera de la vida o nuestro compañero de la vida en el caso de las señoritas. Que Dios nos bendiga.